Dos. Mi esposa le manda saludos. Yo sé que ella le escribe a varios, Amén. pero siempre me dice: saluda a todos los hermanos. Saluda a todos los hermanos y me pregunta: ¿cómo tú estás sin mí? No, pues yo estoy bien. No, yo estoy bien. Aleluya. Yo le dije ayer: yo bien. Yo bien, oh. ¿Qué pasa? Jehová me sustenta. Gloria a Dios. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Los primeros 6 versículos. 1 al 6. Primera de Timoteo 2. Amén. Con un amén sabré que todos estamos en la misma página. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el poder de la oración. A veces, cuando hay una situación y uno ora, una vez un niño preguntó: ¿y por qué todos los evangélicos para todo tienen que orar? Ay, santo. ¿Por qué para todo tienen que orar? Yo le expliqué en qué lugar tiene la oración entre nosotros, qué significa, porque no es en sí la oración, es a quien le va dirigida la oración. Amén. La Biblia dice: orad sin cesar. Dice: velad y orad. Orad los unos por los otros. Y desde siempre le enseñamos a los niños que orar es hablar con Dios. Entonces podríamos decir: siempre hay que hablar con Dios ante cualquier situación. Amén. No importa cómo parezca ni cómo se vea. Y hablar con Dios no significa que en algún momento pensemos que Él no lo sabe. El hablar con Él sobre las situaciones que vivimos es una muestra de dependencia de su señorío y de su soberanía. Amén. Lo hacemos Gloria a Dios. como muestra de que dependemos de Él. Amén. Y no importa cómo se vean las cosas, siempre debemos hablar con Dios. Amén. Ahora, en este momento en el que Pablo escribe a Timoteo, Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, y ahí estaba viviendo situaciones muy difíciles. De hecho, a él lo mataron por ahí, a Timoteo. A Timoteo lo mataron a pedrada. El Timoteo era como medio rabacucu, y iba a una procesión de gente con una imagen y él se le para al frente: idólatra, así no ven las cosas, para que haya una pedrada. Le mataron. Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ante todo. ¿Por qué ante todo? El contexto en el que ellos vivían era un contexto de opresión, de persecución, de rechazo. En principio, los poderes públicos de Israel se oponían a la predicación del Evangelio, como se opusieron a Cristo. Y cuando la iglesia salió de los límites de Jerusalén, ustedes recuerdan
que en Hechos Jesús le había dicho a ellos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la iglesia, en los primeros capítulos de Hechos, se ve a ellos en Jerusalén, en Judea y luego en Samaria con el ministerio de Felipe. Recuerden que ahí aparece la historia del mago Simón. Pero después comienzan a mostrarse destellos de cómo sería la expansión del evangelio hacia el mundo gentil cuando Pedro predica a Cornelio. Un hecho para Pedro fortuito, para Dios no. Porque Dios siempre tuvo en su proyecto a todas sus criaturas. Para el pueblo de Israel, Dios solo tenía a Israel en su agenda. Porque para el judío, al punto de que los judíos consideraban el prójimo otro judío. Si tú no eras judío, tú no eras prójimo de un judío. Por eso la parábola del buen samaritano. Y se destaca que el samaritano es quien atiende a la persona dañada, que se supone era un judío. Pero el sacerdote pasó y esquivó la responsabilidad de atender a un moribundo, no fuera a ser que se le pegara a él. Y el levita, que era de familia sacerdotal, hizo lo mismo. Pero el samaritano, que no iba por ahí, sino que vio y se acercó, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Aleluya. Entonces cuando él dice Samaria, es después que ha dicho Jerusalén, toda Judea y después Samaria. Ustedes conocen la historia de cómo los samaritanos llegaron ahí. En Segunda de Reyes, capítulo 7, se narra, eran unos colonos que los asirios habían colocado en aquel lugar, no eran originalmente judíos. Ahora, Felipe llega a Samaria no en una actitud consciente de orar y predicar, sino huyendo de la persecución. Había matado a Esteban, la muerte de Esteban desencadenó una fiebre de golpeo, y Felipe, todo el mundo se huyó para donde podía irse, y Felipe se fue a Samaria. Los apóstoles sí se quedaron en Jerusalén agachados, y entonces cuando van allí encuentran que el Espíritu Santo ha revolucionado esa ciudad con el mensaje que llevó Felipe. Ya en esa ciudad se había producido una acción del propio Señor Jesucristo cuando habló con la samaritana. Y allí, por primera vez, aparece una mujer cumpliendo la misión, la samaritana. Fue a decirle a la gente: allí hay un hombre que me ha dicho toda mi vida. ¿No será este el profeta que esperaba? Esa mujer, si ella dice, me ha dicho toda mi vida, y ese hombre no me conoce, ellos sabían la vida de ella, y ella es la que está testificando. Fueron a ver. Y cuando lo escucharon, le dijeron a ella: ya no creemos solo por lo que tú dices, nosotros hemos visto y hemos comprobado. Quiere decir que desde el principio, Samaria tuvo el proyecto de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero eran tenidos por gentiles. Cuando Pedro llega a donde Cornelio, llega porque el Espíritu Santo lo confronta y le muestra un lienzo con carne de todo tipo y le come. Mira, prepara. Yo no he comido nada inmundo nunca. Hay que aclarar que eso es una visión, no que Dios lo está mandando a comer cosas que para los dioses del mundo. Aleluya, así es. Lo que Dios le estaba mostrando es que todos los seres humanos son de igual valor ante Dios. Amén. Porque lo que venía era un trabajo de misión en la casa de Cornelio. Cuando ocurre eso, ocurrió de la manera más extraordinaria. Mientras Pedro hablaba a Cornelio, quien había mandado a buscar a Pedro, porque un ángel en sueño fue y habló con él y le dijo dónde estaba Pedro y que lo buscara, para que Pedro le expusiera más exactamente el camino de la verdad. Pedro va allí mientras le está hablando el evangelio. Dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban allí, como había ocurrido en Pentecostés. Aleluya. Ahí no estaban cantando un coro fogoso y todo el mundo moviéndose en un solo pie y dando cintura. Ahí, que ahora que el bautismo viene con un coro bien sonado y mucha bulla y mucho sonido. Y cuando decimos que es un culto de unción es, ahí no estaba pasando nada de eso y hubo unción.
y unción de unción. Amén. Así Aleluya. Dice la Biblia, fueron Gloria a todos Dios. llenos del Espíritu, Del Espíritu Santo. Santo. Dice Lucas, porque les oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Ahí comienza el ministerio entre los gentiles. Muestra de que Dios no hace excepción de personas, como dice Pablo, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Ahora aquí Pablo dice que esto, ante todo, hay que hacerlo por todos los hombres. ¿Qué hacemos nosotros cuando los hombres están haciendo las cosas mal? Criticamos, nos quejamos, decimos y desdecimos, pero la palabra dice, ante todo, hagan rogativas. Aleluya. Ante todo. Mantengámonos. Esta gente que están gobernando, me decía un hermano mío, esta gente va a romper récord de corrupción. Pablo dice, ante todo, hagan rogativas. Rogativas. Aleluya. Ante todo, hagan rogativas. Pero también, usted sabe lo que es una rogativa. ¿Usted ha rogado alguna vez? Rogar, claro. Como que cuando uno ve, mira esto en la Biblia, lo ve como muy lejos. Hay momentos que uno ruega, ay, no, bueno, acá, Por favor. pero mira, Por favor. algunos somos más rogones que otros, pero rogamos. Pero esas rogativas tienen que ser hechas ante Dios. Vamos a rogar por lo que están gobernando. Aleluya. Gloria a ¿Por qué? Dios. Porque nos conviene que lo hagan bien. Así es. Vamos a rogar por lo que quieren llegar, porque podrían llegar. Nos conviene que si llegan, lo hagan bien. Roguemos. Que Dios ponga ternura en los corazones, que si un tipo gana 500 pesos y aceptó ese puesto de 500 pesos con sueldo, que sepa que eso es lo que le toca. Que no tiene derecho a coger un peso de otra fuente. Pero es difícil. A veces esas rogativas son difíciles. Pero oraciones, además de las rogativas, oraciones, tiempo de orar. Tiempo para decirle, Señor, mira a esta gente que ora, mira a la gente que administra la salud en el país, mira a los que cada vez que ocurren desastres como eso es rumba abierta para Valle. Ustedes no tienen ni idea. Entonces, hay que hacer oraciones, pero también hay que hacer peticiones, es decir, hay que ir a lo específico. Usted se imagina cuando hay dinero, cuánto es el 4% del Producto Interno Bruto que se administra en educación. Una gente que no está ante la presencia de Dios, sabiéndose el administrador de tanto dinero y habiendo tantas desdichadas formas de coger, dice la Biblia, rogativas, oraciones y peticiones. Señor, controla a la avaricia. Yo no sé quiénes tienen una avaricia y están cogiendo, pero yo oigo decir, entonces orar, Señor, porque cuando dice aquí peticiones, apunta a cosas específicas. Cosas específicas. ¿Cuántas cosas buenas podrían hacerse con lo que algunas personas sustraen? En la salud, en la educación, en la producción de alimentos, en la infraestructura del país. Y dice él, y acciona de gracia. Señor, gracias. Cuando aparece un funcionario que aquí ha habido excepciones muy honrosas, pues los ha habido, que han salido de una función pública a vivir una vida común, los ha habido. Aleluya. Gente que uno recuerda que los ha habido. Ayer aquí cancelaron al administrador del Instituto Agrario Dominicano. Ayer lo cancelaron. Por santo y por bueno. Pero esas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias tienen que ser por todos los hombres. Por todos. Yo diría por todas las personas. Por todos los seres humanos. Porque tanto es el presidente de la República como el administrador de un hospital o el director de una escuela. Por todos los hombres.
pero además de manera específica y particular por los reyes y por todos los que están en eminencia. En ese tiempo el sistema era de monarquía, no había presidentes, entonces por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, por el presidente y los ministros. Oremos, Por Magali. hagamos rogativa por Magali, hagamos rogativa por Magali. Magali tiene una función de primer orden en el tema administrativo. Están haciendo un retorno. Gracias al hermano de No, Sí. claro, hay que hacer. Sí, entonces eso es lo que hay que hacer para que la función se ejerza de manera que el beneficio llegue a toda la sociedad. Pero además dice, y por lo que están en eminencia, porque no solamente el gobernante, hay funcionarios cuyos niveles están por debajo del presidente, pero son altos niveles, eminencia, es decir, por lo que están en grandeza. Hermano, pero a veces nos olvidamos de eso, que hay que orar por esas personas. Esa persona tiene mucha presión. A veces tienen que hacer algo que está agendado, pero viene un influyente y le dice, mira, porque yo tengo este problema. A veces está un problema particular. Y si el que está en eminencia no tiene la cabeza bien puesta, lo desvían de un propósito colectivo para uno particular. Esa callecita que está ahí, mira, es un pedacito de calle, pero porque yo tengo una tierra ahí. Eso. Sí. Entonces hay que orar por los que están en eminencia para que hagan justicia, hagan las cosas correctamente. Si una persona cristiana es, por ejemplo, administrador de un hospital o director de un hospital, si es cristiano, teme a Dios, usted sabe que cuando alguien sea directora de un hospital, va a ser directora de un hospital, mi Amén. hermano. Cuando Arely sea Amén. más directora de una escuela. Como dicen los de la gente de la Arely, directora de una créalo, créalo. Uno dice, Abigail lo va a hacer bien porque ella ama a Dios, teme a Dios y ante todo ella sabe que Dios está viendo lo que hace y lo va a hacer bien. Cuando Arely sea directora de una escuela, pastor. ¿Ah? Arely cuando Cuando sea directora de una escuela, lo va a hacer bien. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Con Entonces, autoridad. sí, y con sensibilidad de la gente que dirige, tratando como seres humanos, ¿verdad? Reciba Con reciba. rectitud, pero con justicia. Amén. Entonces, todo eso hay que afrontarlo con rogativas, con oraciones, con peticiones y acciones de gracia. Ahora, la finalidad es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En el contexto en que Pablo dice esto, es que sí, si ese gobernante tiene temor de Dios y ese funcionario alto tiene temor de Dios, no me va a poner en situación de desventaja porque yo predique el evangelio. Ustedes vieron hace poco que había un grupo de jóvenes en la zona por ahí, cerca del Parque Independencia, en esa zona, orando. Fue la policía a impedirle, de Politur, Sí, yo lo a vi. impedirle. Dice la muchacha, ven acá, pero aquí hay diferentes grupos, míralo ahí, aquí está todo. Nosotros estamos orando, orando que estamos por el país, mira, la juventud está perdiendo en esta misma zona. Eso, ¿y por qué tú vienes a impedir? No, porque tenemos que tener un permiso. Para orar, un permiso, decía la muchacha, no. Él bajó la guardia, pero por Dios, ¿cómo es esto? Porque le queda esa chispita de diablosidad. Es una chispita de diablosidad que lleva. Claro. Entonces, no sé si ustedes oyeron ahí en las redes que se está persiguiendo a cristianos en muchos sitios y el Papa dijo que debería haber una sola iglesia y una sola fe. Por esa línea que va, una sola fe, pero al mando de él. Al mando de él. Entonces, la fe es una, pero tenemos que tener unidad en la diversidad. Usted es católico, yo evangélico, ¿por qué yo tengo que ser católico? Porque usted sea católico. O usted es obligado a ser evangélico porque yo lo soy. Ojalá lo sean todos sean evangélicos, pero no obligados. Entonces, por esa línea que va el mundo, oremos por los que gobiernan y por los que están en eminencia. Amén. Para que vivamos Gloria a Dios. reposadamente en paz. Ay, Porque el riesgo de que perdamos el reposo y la paz está navegando en el ambiente. Aleluya. Va a haber muchos problemas. Porque miren, hermano, ya uno se acostumbró a esta libertad. Ya uno se acostumbró. Ahora que venga un pasa cantando, como decían los viejos en el sur, un pasa cantando a decirme que yo no puedo predicar el evangelio. Algo uno va a decir.
algo uno va a decir y a veces por ahí entonces viene la represión. Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno que vivamos reposadamente en paz, en honestidad. Eso es bueno. A la sociedad le conviene que se predique el Evangelio. El único daño que el Evangelio hace es sacar gente del mal. Y todo lo que el Evangelio prohíbe es porque hace daño. Amén. Aleluya. Y aunque nos puedan ubicar donde quieran, en la fila, hasta en la cola, cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y asume el Evangelio como su regla de vida, cambia para mejor. Aunque el proceso sea lento y aunque haya muchos evangélicos que no sean correctos y muchos que hagan cosas incorrectas, el Evangelio siempre es correcto y siempre es bueno. Aleluya. Puede haber evangélicos que se desvíen, pero el Evangelio no se desvía. Aleluya. El Evangelio siempre es poder de Dios para salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿es tan difícil entender eso? No. Lo que pasa es que hay alguien a quien la Biblia llama el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, al cual no le conviene que la iglesia ejerza esta misión. ¿Qué pasa? Que nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿quién es el que quiere eso? El Salvador. El otro no. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por todos. Y no quiere que ninguno perezca. Como esa es la tarea central, el llamado y la misión de la iglesia, estamos desafiados a rogar, a orar, a interceder por los que ejercen los poderes públicos y por todos los hombres. Porque donde quiera aparece una oposición. Donde quiera que usted esté, el hecho solo de que usted esté en un lugar donde hay tendencia a hacer lo incorrecto y usted haga lo correcto, yo tengo un problema para nosotros. A veces no te lo dicen, pero te lo demuestran. Te lo hacen ver. Pero usted debe orar por su puesto de trabajo. Debe orar por el lugar donde trabaja. Usted no tiene que salir huyendo. El mismo derecho que tiene cualquier otra persona a tener una función, la tiene usted que ama y sirve a Dios. Amén. Ore por su trabajo. Ore por lo que le dirige. Ore por sus compañeros. Ore por la función que tiene. Ponga eso en la mano de Dios diario, de manera específica. Ore por su ambiente laboral. A veces hay situaciones difíciles y quizás usted dice, bueno, fulano o fulana, que no le cae bien. No, la lucha no es contra carne y sangre. Está el enemigo Aleluya. detrás. Sí, Señor. Aleluya. Ore que Dios tome control. Que Dios cambie ese corazón. Aleluya. Ore que Dios le dé paciencia para lidiar con los que se oponen. Aleluya. Cuando Dios, porque a veces lo que queremos es hasta que quizá lo voten, para que me den tranquilo. No, ore que Dios cambie el corazón de esa persona. Amén. Porque esa persona, que puede ser una persona que victimiza a otros, puede ser al mismo tiempo una víctima del que lo usa para hacer lo que hace. Oremos que Dios transforme, que Dios cambie, que Dios salve, porque el Señor quiere que todos se salven. Amén. Dios le bendiga.